Hola amigos de Céspedes Libros, estamos en nuestra segunda entrega de recomendaciones. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por algunos libros de ficción y otros de no ficción. El primero que tengo para recomendar es un libro esperadísimo de Keenan Jones, La Tejonera, a quien conocemos porque el año pasado Chay también publicó Tiempo sin lluvia. Son dos libros rurales, son ficciones rurales. Sus personajes son personas que están vinculados con la naturaleza, con los quehaceres de la vida rural, de la vida en el campo, muy manuales, pero al mismo tiempo con una sensibilidad muy pregnante, con una manera de contar las sensaciones y las emociones de los personajes a través de la naturaleza y sus manifestaciones. Si en Tiempo sin lluvia teníamos la historia de una familia en una granja, de una familia a la cual le ocurrían una serie de hechos que también se manifestaban en esta sequía y que tenían que ver con una crisis o con una tragedia que se avecinaba. La Tejonera es un libro con una trama mucho más densa, mucho más concreta. Hay dos personajes, es un libro también de masculinidades, es un libro mucho más cruel que Tiempo sin lluvia, en el cual uno de los personajes, Daniel, un granjero, se cruza con otro que no tiene nombre, que es simplemente un hombre muy grande y que tiene unas miradas muy distintas sobre la vida y el respeto a la vida. Y es un libro, en definitiva, como dice el mismo autor, sobre qué pasa cuando los lugares que uno considera seguros se vuelven vulnerables. En el centro de la historia hay tejones, ahí está la caza de los tejones como un deporte que es ilegal, pero que de todas maneras se practica en Gran Bretaña, y a partir de la búsqueda de estos dos personajes y del encuentro de estos dos personajes se va a dar una lucha silenciosa, pero sin embargo muy concreta y muy precisa entre el bien y el mal. Agatha Christoph nos deslumbró hace muchos años a aquellos que tuvimos la posibilidad de leer de prestado o en algún formato extraño Klaus y Lucas. Nos maravilló, nos puso en contacto con una de las grandes novelas del siglo XX, una novela de guerra, una novela de familias, una novela de pérdida, una novela de versiones también. Y la reedición de Libros del Asteroide de Klaus y Lucas volvió a poner en las mesas de librerías a esta gran novela, después de lo cual Alfa de Kai publicó La Analfabeta, que son sus memorias. Es la historia de esta mujer y esta escritora que decide abandonar la lengua materna en el proceso de emigrar de su país después de la invasión comunista, y contar por qué escribe Klaus y Lucas y por qué elige abandonar su idioma y escribirlo todo de un tirón en francés. Bueno, después de esta presentación de Agatha Christoph, que de todas maneras creo que es una escritora que no necesita tanta presentación, Alfa de Kai publicó Da Igual, son los 25 cuentos despiadados de Agatha Christoph. Es un libro extraño, es un libro que, como podrán ver, es muy finito. Los cuentos funcionan a la manera de viñetas, son viñetas que también recuerdan esos cuentos o esas ilustraciones de Edward Gorey sobre los niños despiadados, en el cual siempre hay como una suerte de narrador en tercera persona, como una suerte de Dios que todo lo ve, que todo lo dictamina y que en algún punto también está jugando con el destino de estos personajes. Son cuentos de alto impacto, muy breves, casi como pequeñas escenas desperdigadas en el libro. Es algo muy distinto a lo que leímos de la autora, pero creo que su lectura hace y nos la presenta como de una manera mucho más global. Una familia bajo la nieve, de Mónica Zweig. Recién decía al respecto de Agatha Christoph, esta decisión de abandonar la lengua materna y escribir en otra lengua. El mecanismo que utiliza Mónica Zweig para contar esta novela es el mismo, su lengua materna es el francés y ella escribe este libro en español. Es una historia personal, es una novela sobre el exilio, es una novela muy sutil sobre los 70, es una novela sobre la memoria y también sobre las familias. ¿Qué pasa cuando las familias guardan secretos? ¿Qué pasa cuando las familias empiezan a desmembrarse? ¿Qué pasa cuando todos los caminos parecieran conducir a un único lugar y sin embargo todos parecen estar llegando a lugares distintos? Una familia bajo la nieve
Es la primera novela de Mónica Zweig, es una novela que se divide entre Francia y Buenos Aires, es una búsqueda personal con una narradora que tiene una voz muy simple, muy sencilla y al mismo tiempo muy penetrante. En marzo, Ediciones B nos presentó la colección Cerca de la Verdad con su primer título, Un lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer. Y en el mes de abril nos presentó también La familia exterior, de Sebastián García Uldrich. Esta colección tiene una premisa, justamente su nombre lo indica, Cerca de la Verdad, son no ficciones noveladas. Y en cada una de ellas los escritores toman pedazos de su vida para contar historias. La historia de Luciana tiene que ver con una determinación que lleva adelante y que padece pero que al mismo tiempo no puede evitar. Es un libro con muchas certezas y con mucha capacidad poética para contar lo doloroso. Y el libro de Sebastián García Uldrich es un libro sobre duelo, es un libro sobre pérdida, es un libro que es al mismo tiempo un canto a ese hermano que no está más, con una economía del lenguaje y una economía de recursos que lo vuelve profundamente poderoso en ese narrar y en ese contar la historia de este psicólogo que está obsesionado con el parámetro de lo normal y al mismo tiempo todo el tiempo intenta salirse de ahí mientras trata de resolver y de saldar esa deuda consigo mismo y con esa pérdida familiar.